Y vamos a la segunda ponencia. Se están incorporando algunas hermanas. Tenéis los apuntes, es sobre Tamar. Algunos padres o madres decidimos poner a nuestros hijos Tamar. Yo no sé si mi hija me lo ha perdonado. Siempre la llaman Tamara. Y no, Tamar. ¿Tama qué? Tamar. Y la verdad es que cuando preparé la ponencia yo he oído muy pocas predicaciones sobre Tamar. Sabéis que como mínimo hay dos Tamar, hay más, pero como mínimo hay dos que tienen relevancia. Una está en Génesis y la otra es una hija de rey David, que es otra historia. Nos vamos a centrar en Génesis y vamos a leer, si me queréis acompañar, en Génesis capítulo 38, la historia. Curiosamente, la historia de Tamar queda intercalada en medio de la historia de José. Os dejo que resolváis vosotras el enigma. ¿Por qué el Espíritu Santo nos ha puesto en medio de la historia de José? Vamos a leer lo que nos dice la palabra de Dios. Vuelve a ser un texto un poco largo, pero yo creo que es bueno recordarlo, ¿vale? Así que con vuestro permiso y vuestra paciencia vamos a leer. Dice la palabra de Dios: aconteció en aquel tiempo que Judá, los hijos de Jacob, se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Hira. Y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa, y la tomó y se llegó a ella. Y ella concibió y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Concibió otra vez, y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Onán. Y volvió a concebir, y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Sela. Y estaba en Quezib cuando lo dio a luz. Después Judá tomó mujer para su primogénito la cual se llamaba Tamar. Y el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová, y le quitó Jehová la vida. Entonces Judá dijo a Onán: llégate a la mujer de tu hermano, y despósate con ella, y levanta descendencia a tu hermano. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano. Y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Y Judá dijo a Tamar su nuera: quédate viuda en casa de tu padre, hasta que crezca Sela mi hijo, porque dijo: no sea que muera él también como sus hermanos. Y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. Pasaron muchos días y murió la hija de Súa, mujer de Judá. Después Judá se consoló y subió a los trasquiladores de sus ovejas a Timnat, él y su amigo Hira el adulamita. Y fue dado aviso a Tamar diciendo: he aquí tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Entonces Tamar se quitó los vestidos de su viudez, se cubrió con un velo y se arrebozó. Y se puso a la entrada de Naim junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Sela y ella no era dada a él por mujer. Y la vio Judá, y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro. Y se apartó del camino hacia ella y le dijo: déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo: ¿qué me darás por llegarte a mí? Y él respondió: yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo: dame una prenda hasta que lo envíes. Entonces Judá dijo: ¿qué prenda te daré? Y ella respondió: tu sello, tu cordón y tu báculo, que tienes en tu mano. Y él se los dio y se llegó a ella, y ella concibió de él. Luego se apartó, se fue, se quitó el velo de sobre sí y se vistió las ropas de su viudez. Y Judá envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo la adulamita, para que éste recibiese la prenda de la mujer, pero no la halló. Y preguntó a los hombres de aquel lugar diciendo: ¿dónde está la ramera de Naim? Junto al camino. Y ellos le dijeron: no ha estado aquí ramera alguna. Entonces él se volvió a Judá y dijo: no la he hallado. Y también los hombres del lugar dijeron: aquí no ha estado nunca ramera. Y Judá dijo: tómeselo para sí,
para que no seamos menospreciados. He aquí yo he enviado este cabrito y tú no lo hallaste. Sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo: Tamar tu nuera ha fornicado, y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo: sacadla y que sea quemada. Pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro: del varón cuyas son estas cosas estoy encinta. También dijo: mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Entonces Judá lo reconoció y dijo: más justa es ella que yo, por cuanto no he dado a Sela mi hijo, y nunca más la conoció. Y aconteció que al tiempo de dar a luz, he aquí que habían gemelos en su seno. Sucedió, cuando daba luz, que sacó la mano el uno, y la partera tomó y ató su mano un hilo de grana, diciendo: este salió primero. Pero volviendo él a meter la mano, he aquí salió su hermano, y dijo: ¿qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Fares. Después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y llamó su nombre Zara. Zara os suena más, ¿no? Algún pastor, del cual no voy a decir el nombre, me decía que le costaba predicar sobre Tamar, que no encontraba aquí historias para poder compartir acerca de ella con su congregación. Sin embargo, hay algo que sorprende, y es que hay 3 mujeres que están en la genealogía de Jesús, y Tamar es una. Dios siempre sorprende, ¿eh? Dios siempre sorprende. Solo, aparte de la lectura que hemos hecho, recordaros unas palabras del Señor Jesús en Mateo 5:6, que dicen: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Como os decía, entre el capítulo 37 y 39 de Génesis, que es la historia de José, se intercala el capítulo 38. Vemos, por una parte, las consecuencias que tiene para los hijos de Jacob, los hermanos de José, el haberlo vendido y engañado a su padre, y por otra parte aparece como un contraste tremendo entre la espiritualidad de José, que se caracteriza por su integridad, y la espiritualidad de Judá, que es como un caminar sin brújula, ¿no? A pesar de las circunstancias que les tocaban vivir. Hay amistades tóxicas y amistades peligrosas, ¿eh? Y es interesante, fijaos en el versículo 1 que hemos leído, el capítulo 38, no vamos a hablar de Judá esta mañana, solo vamos a hacer referencia, pero es interesante, lo digo por lo que os decía en la ponencia anterior, respecto a las amistades. Aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos. Supongo que estaréis conmigo de acuerdo esta mañana. La Iglesia nos protege. El pueblo de Dios nos protege, ¿eh? Cuando alguien dice: yo estoy bien con Dios, pero me llevo fatal con mis hermanos, no, que no es así, ¿eh? Cuando amamos a Dios, amamos al pueblo de Dios. Y no vamos a idealizar la Iglesia. Solo Dios es perfecto. Pero apartarse de los hermanos tiene consecuencias. Y una es que se hace amigo de un pagano, de alguien que no forma parte del pueblo de Dios, que se llama Ira. Y este hombre, que es adulamita, le influencia en muchas cosas, ¿eh? Somos muy vulnerables. Yo, con el paso de los años, si me permitís, cada vez me veo más vulnerable. Antes me creía más fuerte, más consistente. Ahora digo, cada día, Señor, tu gracia, necesito tu gracia, ¿eh? La edad a veces no nos hace más sabios, nos hace más viejos, ¿eh? Seamos realistas. Y estaremos luchando en este mundo hasta el final, ¿eh? Entonces, cuidado, porque la palabra de Dios nos deja siempre muchas lecciones. Cuidado en apartarnos de nuestros hermanos, en apartarnos del pueblo de Dios, porque tiene consecuencias. Ahora, en Tamar, ¿qué aprendemos? Pues aprendemos
que los derechos de una persona, de un ser humano, son negados o son vituperados. Y aprendemos de Tamar que tiene un sentido sobrenatural, por la gracia de Dios, de pedir justicia. Y esa a mí es lo que me encanta de este personaje. ¿Por qué? Porque es hija de un Dios justo. Amamos la justicia, tenga las consecuencias que esto pueda tener, y practicamos la justicia, porque somos hijos de un Dios que ama la justicia. La historia de Tamar también nos enseña algo. Como dice un dicho, solo es imposible aquello que no hemos intentado suficiente. Tamar persevera. Tamar es muy luchadora y no estaba en el siglo XXI, lo tenía un poco más crudo. Hay algo en esta historia que golpea nuestra conciencia y nuestro sentido de justicia. Dios trasciende nuestro sentido humano de justicia porque nosotros tendemos a mirarnos en espejos muy limitados. Y estos espejos muchas veces no nos dejan ver nuestras arrugas. Y siempre salimos bien parados. No es nada nuevo lo que os estoy diciendo. Sucede en el matrimonio, sucede en la amistad, sucede en la iglesia. Vemos con una nitidez tremenda los defectos de los demás. Y nos cuesta mucho ver nuestros propios defectos, la viga y la paja. Y algo que espero que hayamos aprendido con los años es hablar menos. Ya no criticar. Hacer justicia, decir justicia, pero ser más prudentes. La historia nos previene de no ser simples al aplicar la justicia, sobre todo de no manipular a Dios para nuestros intereses y nuestro antojo. Y la historia de Tamar también nos enseña a sintonizar con el corazón de Dios, que hace que la misericordia prevalezca siempre sobre la justicia. No somos francotiradores, somos hijos de un Dios misericordioso. Lo dice Santiago, 2:13, la misericordia triunfa sobre el juicio. Al final de la historia, Tamar y sus lectores, nosotros esta mañana, descubrirán que toda justicia finalmente viene de Dios y es a través de la fe. Hay muchas cosas que no vamos a arreglar en este mundo y nos diremos si seguirán mal o peor, pero seguiremos proclamando que Dios es justo, como decía Abraham, que ese Dios sabe muy bien lo que hace. Tamar no solo es una mujer de su época, sino que es un personaje que llega hasta hoy, os propongo que llega hasta hoy, y nos hace mirar la eternidad. Si os acordáis, os decía hace un momento, tenéis que recordar, que la vida de fe es dar un paso sin saber cuál será el siguiente. Tamar da un paso de justicia. Lo que ella no sabe es que de ella va a nacer el Mesías. Tú y yo damos un folleto, hablamos algo del Señor, no sabemos lo que va a pasar. Un día en el cielo lo sabremos. O tú y yo intentamos llevar vidas de integridad, ser honestos, parecernos a nuestro Padre, no sabemos cómo Dios lo va a usar. Detrás de los velos de una prostituta, de una aparente prostituta, aparece con fuerza una mujer cuyo valor y justicia resplandecen más que el sol. Esto lo dice Stuart Park, comentando la vida de Tamar. Y de hecho Tamar nos recuerda también, a un nivel muy simbólico, nos recuerda a Cristo. Tamar, catalán diríamos, tiene una falera, tiene un deseo ferviente, un deseo muy profundo, y es tener descendencia. Espero que no os escandalicéis ninguna esta mañana, pero en tiempos de Tamar las personas no tenían la revelación que nosotros tenemos de la vida eterna. No sabían todo lo que el Espíritu Santo nos ha ido revelando. Y la forma de trascenderse de una mujer era tener hijos, era dejar herencia. Cristo quiso tener hijos y por eso vosotros y yo estamos aquí esta mañana.
su deseo era tener hijos espirituales. En ese sentido, Tamar prefigura a Cristo. ¿Cuál es el contexto histórico? El primer punto de esta mañana. Yo sé que leemos la historia de Tamar y nos rechinan los oídos, algunas cosas que hemos leído. Vamos a intentar rescatar algunos principios. En primer lugar, Judá es un hombre con muchas pérdidas, No lo digo porque estéis aquí presentes, pero normalmente las mujeres sois más maduras emocionalmente y lleváis mucho mejor las pérdidas. Siempre lo digo, una mujer a veces se queda viuda y a lo mejor nunca más se vuelve a casar. Y si lo hace, suele hacerlo con bastante sentido común. Un hombre se queda viudo y casi en un tiempo récord intenta sustituir. Somos diferentes. Y en ese sentido Judá pues, es hombre. Se aparta de sus hermanos, traba amistad con quien no debe trabarla, pero, y la influencia de Canaán la va absorbiendo lo que es el mundo. Pierde hijos, pierde a su esposa y pierde su brújula. El nombre Judá es el que alaba a Dios, pero probablemente su vida, más que alabar a Dios, está muy enganchada, muy pegada a los intereses de este mundo. Y si os fijáis en el lenguaje que utiliza Génesis, todo pasa muy rápido. Ve una mujer y la toma. Aquí te pillo, ¡pum!, acaso. La toma, se llega a ella, tiene hijos, la pierde, etcétera, etcétera, etcétera. Lo decíamos antes, la vida sin Cristo es una vida muy estrecha, de intereses muy materiales, muy temporales, ¿no? La sexualidad, el tener esposa, el tener hijos, todo parece como muy rutinario en el texto. Probablemente, si me permitís introducir una cuña psicológica, Judá es un hombre que vive con un profundo sentimiento de culpa. Y este sentimiento de culpa es una culpa, hoy diríamos una culpa inconfesada, viene porque ha vendido a su hermano y ha engañado a su padre. Lo dice Génesis, Génesis 42, 21. Decían el uno al otro, los hermanos de José, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Pues los psicólogos le llamamos culpa inconfesada. A personas pues que han practicado el maltrato, el abuso sexual, que han robado, que han difamado y siguen viviendo. Luego, cada año salen enfermedades psicosomáticas, enfermedades raras, ¿no? Neurosis, etcétera. Y probablemente Judá, el que alababa a Dios, vive con este sentimiento de culpa que ha vendido a su hermano. Primero fallecen sus dos hijos, luego su esposa, y yo creo que Judá vive como ser humano algo tremendo. Esta tarde también veremos algo de Noemí. Yo creo que, sinceramente lo digo, la pérdida más grave que alguien puede tener en esta vida es perder a su hijo. Perder a un esposo o una esposa es muy duro, pero perder a alguien que te tiene en principio que trascender y superar en edad es durísimo, ¿no? Hay un cuadro, si lo queréis mirar en internet, de un pintor que se llama Quevísimo con K y V, y este hombre retrata la escena cuando Judá tiene relaciones sexuales con Tamar. Es muy interesante, si lo queréis buscar en internet. Y lo que destaca de este cuadro de Quevísimo es el anillo de casado de Judá. La cara de Judá, mientras tiene relaciones sexuales con Tamar, es una cara casi de un ser muy primario, muy primitivo, casi animal. Pero en cambio lo que resalta es el anillo de casado. Judá pierde el sentido último y trascendente de la sexualidad. La sexualidad es un regalo que Dios ha hecho a la humanidad, es un regalo para sellar un compromiso, es un regalo para amar a la otra persona,
es un regalo para poder tener descendencia, pero sobre todo para expresar amor. Pero Judá pervierte este sentido y encuentra en Tamar lo que 500.000 españoles encuentran cada día en las mujeres, la prostitución. Y me olvido de los millones que consumen pornografía. Es decir, ve al ser humano como un objeto sexual. Y Tamar es tratada como un objeto, como una válvula de escape a su tensión, a su vacío, a su desesperación. La Biblia es muy clara, es muy dura, y nos habla de algo que a pesar de los siglos no se ha erradicado de la humanidad. Y es que la prostitución pervierte la sexualidad en su esencia, transformando la relación personal en una relación de poder. El hombre tiene poder, el hombre paga dinero, en este caso un cabrito, se aprovecha de una mujer que supuestamente pasa hambre o no tiene papeles o no está en su país, ya sabéis de qué hablo, y entra en esta relación de poder donde Judá paga sus bienes, o en sus bienes un servicio, recreando una cadena de esclavitud que ha llegado hasta el siglo XXI. Judá, si me permitís, deja algo más que su semen en la vagina de Tamar, deja el sello, el cordón y el báculo. Es decir, deja tres símbolos de su identidad. Porque a pesar de que lo banalizamos todo en esta sociedad, la sexualidad no es tan banal. Tiene consecuencias emocionales, físicas, etc. En Mesopotamia, perder en tiempos de Judá el sello implicaba desposeerse de toda documentación legal. El sello era como el pasaporte, como el DNI, como los papeles. Y Judá lo deja como paga una prostituta, y en este sentido nos hace ver el desequilibrio al cual llega Judá. Todo aquello que le ha sido dado como su herencia lo infravalora y dice, oye, quédate con todo esto. Dios ama tanto a sus hijos, no me preguntéis el cómo y el por qué. Dios ama tanto a sus hijos que veremos al final de la historia cómo reconduce esta historia tan trágica y Judá volverá a recuperar su propósito en la vida, a través de una cirugía muy profunda. Tenemos en el punto B, 1b, una ley que existía, supongo que sigue existiendo en algunos países, que era la ley del levirato. La ley del levirato, en tiempos de Judá, significaba ser responsable de la viuda. Y al ser responsable de la viuda, el cuñado se tenía que casar con la viuda. Nosotros esto nos parece una barbaridad, porque disfrutamos de, más o menos, de protección social. Pero una persona viuda es una persona totalmente desamparada. Y la ley del levirato servía para amparar a esta persona. Entre paréntesis, hemos olvidado que el matrimonio tiene mucho de protección. Nosotros le damos un valor emocional, un valor romántico, no está mal, pero el matrimonio es protección, el matrimonio es compañerismo, el matrimonio es darnos calor el uno al otro hasta el final. El primer marido de Tamar se llamaba cuyo significado es malvado, y la Biblia no nos lo dice por qué, pero este hombre dice que falleció por su impiedad, por su falta de temor a Dios. Nos dice la Biblia, fue malo ante los ojos de Jehová y él le quitó la vida. El segundo marido se llama Onán, este os suena más, onanismo. El onanismo, sabéis que es una práctica sexual que consiste en verter el semen fuera de la vagina para que no se consume el acto sexual y no produzca fertilidad. Este hombre Onán quiere sexo con Tamar, pero no quiere descendencia. Y al hacer esto, para no perjudicar sus intereses económicos, está pecando ante Dios. Y esto desagrada a Dios. No
no podemos extraer aquí que el onanismo sea una práctica que Dios condena. Lo que Dios está condenando es que no quiere utilizar la sexualidad para dar vida. Y dice, desagradó en ojos de Jehová lo que hacía y él también le quitó la vida. Entonces, claro, Judá debe pensar, esta mujer es la viuda negra, se los va cargando a todos, ¿no? ¿Cómo le voy a dar al pequeño, no? Entonces el tercer hijo, Selá, no es concedido a Tamar, como prescribía la ley del levirato, por miedo a que fallezca. Parece que no existe en Judá la sensibilidad espiritual para entender que sus hijos no han fallecido por mala suerte, sino por su mal obrar ante Dios. Así pues, con la ejecución del levirato, que se tenía que proteger a Tamar y se tenía que procurar que hubiera descendencia, Judá hace esta pequeña trampa o este pequeño truco. 1c tenéis el deseo profundo de tener descendencia y esta idea, evidentemente, tiene sentido en el Antiguo Testamento. No, la persona soltera o la persona que no tiene hijos no quiere decir que no esté completa como está la persona casada o que es madre. Pero incluso en el libro de Génesis os acordáis de las palabras de Raquel, dame hijos o me muero. Es lo que os decía antes, que una mujer en la antigüedad, si no tenía hijos, era la peor de las calamidades, y entrañaba dolor, humillación y vergüenza. Iba a descendencia una forma de perpetuarse y de tener un cierto sentido de eternidad. Hoy sabemos que la infertilidad no es solo femenina, que puede ser masculina. Y sobre todo, ya hay vestigios. Por ejemplo, en la historia de Ana, donde una mujer no tiene que ser apreciada porque tenga o no tenga hijos, sino por quien es como persona. Tamar es una persona llena de vida, sobrevive a 2 maridos malos y quiere tener este sentido de trascendencia. Entonces, en segundo lugar, vemos cuáles son los ingredientes de esta fe de Tamar. Claro, alguien pensará esta mañana, o lo estaréis pensando, Tamar no era judía, no era del pueblo de Israel, no era del pacto. En cambio, Dios sorprende tanto con estas historias preciosas, y esta tarde lo vamos también a ver con Ruth, que Él obra como quiere y cuando quiere, y pone en el corazón de Tamar unos ingredientes de fe que son grandes lecciones para nosotros esta mañana. Y para nuestra sorpresa, pues las 3 mujeres que están en la genealogía de Jesús tienen algo en común, que ninguna de las 3 eran judías. Y por cierto, que 2 pues se hicieron pasar por prostitutas, pero esto es otro tema. Hay mucho más en la historia de Tamar de lo que aparece en la superficie. Tamar es una mujer que reclama justicia y cuyos derechos han sido denegados. Y todo esto en una sociedad muy patriarcal en la que la mujer era poco más que un objeto caprichoso del hombre. Probablemente si os pregunto, como mujeres bautistas esta mañana, si conocéis a Martin Luther King, Josep, claro que sí, el reverendo Martin Luther King, pastor bautista. Pero no sé si sabéis que todo el movimiento de lucha por los derechos civiles y la mejora de las personas afroamericanas en Estados Unidos empezó por una mujer como vosotras que se llamaba Rosa Parks. Y esta mujer, que además era una mujer muy sencilla, pero muy profunda en su fe, resulta que cuando volvía a casa, lo que le pedía al Señor es que encontrara un sitio, como muchos de nosotros, Señor, dame un sitio en el autobús, que vengo cansadita. Entonces subía al autobús y resulta que los lugares adjudicados a las personas afroamericanas estaban llenos y los lugares adjudicados a las personas blancas o pálidas estaban vacíos. Y ella dijo, pues me siento aquí. Entonces el conductor, que la conocía, dijo, Rosa, no te puedes sentar aquí. Y ella dijo, mis pies están muy cansados. A partir de aquí empezó todo un movimiento que cambió la vida de millones y sigue cambiando la vida de millones de mujeres. Lo digo solo como un ejemplo.
A veces podemos pensar, bueno, las cosas cambian cuando uno sube al púlpito y puede decir, las cosas cambian cuando hay una vida transformada que se pone en manos de Dios y Dios mueve montañas. La historia nos muestra la cualidad esencial de lo que significa ser justo delante de Dios, en contraposición a una aplicación literalista e hipócrita de la ley. De hecho, las acciones de Tamar aparentemente rompen el espíritu de la ley. Miente, engaña, fornica y tiene relaciones sexuales con su suegro. Y quizás me dejo algo. Supongo que la mayoría habéis visto una película preciosa, Un canto a la amistad, además con un fondo cristiano excelente, Tomates verdes fritos. A mí me encanta. El trozo de barbacoa no mucho, porque luego tenemos que comer. Pero lo que me encanta es cuando el pastor Bautista va a declarar con la Biblia, aparentemente la Biblia bajo el brazo, y declara una mentira. Pero resulta que no es la Biblia, es otro libro. Bueno, no os diré que mintáis, pero hay un sentido de justicia que trasciende a veces nuestro puritanismo o nuestro literalismo. Y esta es la historia de esta mañana, cuesta de encajar. A un nivel muy profundo, su corazón es justo para con Dios. Tamar fue acusada de promiscuidad sexual y Judá, como cabeza de su tribu, tenía el derecho de administrar justicia. Y el Código de Hammurabi, al cual antes hacía referencia, decía que la pena capital era una posibilidad. Hoy diríamos que no le tembló el pulso, no le tembló el pulso. La situación aparentemente de Tamar es de inmoralidad y la solución que Judá da al conflicto es sacarla del medio. Y así protege a su hijo Sela. El texto que hemos leído nos lleva a un punto álgido. Génesis 38, 26. Más justa es ella que yo. ¿Cuántas veces el Señor nos da aquesta clatellada, esta bofetada? Muchas veces incluso por personas no creyentes, por hermanos recién convertidos. Más justo es Él que tú. Este es el clímax de la historia. Aquí es donde finalmente Judá torna en sí, se rompe y reconstruye su relación con Dios. Y para alcanzar esta justicia, Tamar va a empeñar su vida en conseguir su objetivo y consciente o inconscientemente va a confiar que hay un Dios que es justo y que ama la justicia en lo íntimo. Que es un Dios que no hace acepción de personas ni de sexo y que va a responder con generosidad a su vida de fe. Es una luchadora y de ella tendríamos que aprender todos y todas esta mañana. Tamar no solo es una mujer astuta, es una mujer de fe. Por eso su nombre está en la genealogía de Jesús. Sus motivaciones no son egoístas, no están centradas en sus intereses, sino que reivindica que se haga justicia. Y con su acción Tamar va a redimir la vida de Judá. Y no solo le va a liberar de las consecuencias de su pecado, sino que le va a devolver su lugar en la historia de la salvación. ¿Cuáles son estos ingredientes? Punto 2a, la paciencia. Supone la paciencia tener una actitud perseverante ante algo que tarda en llegar y mantener la fortaleza y la serenidad. En lugar de reaccionar con ira, con amargura o autocompasión. Claro, supongo que esta historia que voy a explicar también la conocéis. Pero ¿cuántas personas a veces hemos conocido en nuestro entorno, en nuestra iglesia, que le piden algo a Dios? Y porque Dios no se lo da, se enfadan. Y como se enfadan, se van de la iglesia. Dios no me escucha, Dios ya no me quiere. Y el diablo se aprovecha. Con paciencia
se heredan las promesas de Dios. Yo a veces les digo a mis hijos que pues Israel necesitó dar 7 vueltas a Jericó, no me preguntéis el por qué. A lo mejor con una ya podían podido haber caído las murallas, pero fueron 7. Y algo que nos cuesta y que la Escritura nos recuerda es que tenemos que perseverar en oración y no dejarnos engañar por el diablo acerca de que Dios no oye nuestra oración. Dios no solo oye, sino que escucha. Dios ve, decíamos hace un momento, cada una de tus lágrimas, cada una de las arrugas de tu piel. Dios sabe de tus ayunos. Dios sabe lo gastadas que están tus rodillas. Dios sabe cuánto sufres. Pero hay que perseverar. Correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Esto es lo que nos dice el autor de Hebreos 12. Puestos los ojos en Jesús. Tamar es paciente con un primer marido malvado, con un segundo marido perverso y con un suegro que no cumple su promesa. Su cabeza está bien amueblada, la cabeza de Tamar, sus emociones están en equilibrio, pero en sus adentros quiere aquello que es justo. El segundo ingrediente de Tamar es la osadía o la audacia. Tiene el coraje y la determinación necesaria para atreverse a realizar algo que es extraordinario, incluso arriesgando su propia vida. Hay un dicho en castellano muy bonito: a Dios rogando y con el mazo dando. No sé si os ha pasado lo que a mí me ha pasado a veces. Pedimos a Dios, esperamos casi por magia que las cosas van a suceder, ¿no? A veces hay que actuar y hay que tener estos momentos de audacia y de riesgo, y Tamar los tiene. Hemos descubierto cuán, y no digo pensando en nadie, por favor, pero cuán miedosos hemos sido ante un virus. ¡Qué miedo! Bueno, algunos dirán, era prudencia, era miedo. Era miedo a reunirnos, a hablar, a hacer esto, a hacer lo otro. Yo les decía a mis hermanos en la iglesia, estamos orando por la iglesia perseguida, por los hermanos que se juegan su vida cada día, pero mejor el culto en Zoom, el culto desde casa, por si acaso. Es difícil el equilibrio. Hay un punto en la fe, no queremos, pero a veces habrá que arriesgar. ¿Qué pasa si digo la verdad? Si digo la veritat per les amistats, pues sí. O si digo la verdad me quedo sin el negocio, pues sí. O si digo la verdad van a cambiar mi concepto. Hermanos, hermanas, que es así. Tamar es audaz, por cierto, no he dicho, su nombre quiere decir palmera. Palmera. ¿Y qué quiere decir palmera? Vida. Vida. Quiere decir dulzura de frutos, quiere decir sombra en medio del calor, quiere decir fuerza contra el viento y, en general, vida incluso después de la muerte y del olvido. Fijaos cuántas cosas quiere decir Tamar. La fe no es un refugio para débiles, como decía Sigmund Freud. No creemos en Dios porque tenemos un trauma con nuestros padres y necesitamos a alguien que nos proteja. No. Tampoco es un recurso para enfermos emocionales. La fe es para personas audaces, como Josué, como Caleb, valientes, capaces de perder el miedo a los poderes temporales que limitan nuestra existencia. Por eso estamos juntos, para recordarnos unos a otros que hemos de ser valientes. La fe nos hace vivir grandes hazañas. Yo se lo digo a mis hijos. Gracias a Dios, cuando yo acepté al Señor con 13 años, nunca hubiese soñado, y supongo que es vuestra experiencia, cuántas cosas Dios me iba a hacer vivir en esta vida. Y nos hará vivir. La fe, hermana, quiere decir subir a la barquita, que no es un transatlántico, es una barquita, dejando la seguridad de la orilla. Es duro, ¿eh?
Y una vez visitaba unos hermanos de la Iglesia Bautista en Tenerife, hicimos un retiro, pudimos charlar en la mesa y charlando, pues saben tantas cosas, ¿no? Digo, uno de mis sueños es un día navegar con barquita. Claro, los hermanos canadios son muy agradables. Dicen, hoy navegas con barquita. No, si no llevo ni bañador. Hoy navegas con barquita. Dice, porque resulta que soy monitor de barcas. Y el hermano me dice, vamos a buscar la barquita en el puerto. Y yo cuando veo la barquita, era una barquita que cabían 3 personas. Ay, Déu meu, on t'has ficat? Tú, hermano, tú nada, yo te enseño a manejar la vela, el timón, no sé qué, y nos metemos en medio del océano. Dice, ahora vas a ver el Teide. En fin, fue precioso, ¿eh? Un sueño hecho realidad. Pero qué miedo pasé. La barquita se movía por todos los sitios. Hermanos, esto es la vida de fe. Una barquita frágil, viento, tempestad, y lo único seguro es que Jesús viene en la barca. Aunque a veces está dormido. Amén, amén. Y como decía Agustín de Hipona, hay que despertarlo por la fe. Decía, despertad a Jesús por la fe. Pero la fe es esto, renunciar a la seguridad que nos da este mundo para asirse a la seguridad que viene de Dios. Y si no hemos hecho esto, no estamos andando por fe. No dejarse deslumbrar por ese mundo lleno de escaparates, que se llama Egipto. Ese mundo se llama Egipto. Y lo que nos está dando o ofreciendo tiene un valor temporal. Es bonito, pero tiene un valor temporal. Y nosotros queremos cosas que tengan valor eterno. Por lo tanto, no nos dejaremos deslumbrar. Saber que nos estamos arriesgando, pero no hay riesgo peor en esta vida que el riesgo de la mediocridad. Ya está. ¿Qué más tiene de ingredientes la fe de Tamar? La integridad. Esta palabra es preciosa. Este concepto es precioso. ¿Qué es una persona íntegra? Una persona que se comporta las 24 horas del día igual. Coge tu móvil. No cojas, es una metáfora. Coge tu móvil. Yo siempre les digo a los maridos, coge tu móvil y atrévete a dárselo a tu esposa. Y dile la clave. No hay nada que esconder aquí. Esto es ser íntegro. Hace años me acuerdo de una anécdota que me llamó mucho la atención en Santiago de Compostela. Y es que había un sacristán que cuando los peregrinos iban poniendo allí, él cogía dinero. Y claro, el cura dijo, qué poco que están poniendo los japoneses, ¿no? Algo pasa aquí, ¿no? Así que indagó y habían cámaras y grabaron que el sacristán cogía. Entonces hubo el juicio y el juez le preguntó al sacristán, oiga, ¿usted por qué robaba? Dice, es que yo creía que nadie me veía. Un poco ingenuo, ¿Somos así un poco los creyentes o no? Hermanas, el Señor siempre nos ve. Si tuviéramos esta conciencia, seríamos los mismos el domingo que el lunes, por la mañana que en la cocina, en todos los sitios. Vivir con integridad. Hasta el final. Hasta el final. Tamar es íntegra, lo empeña todo y lo consigue todo. Consigue lo más importante. El peor fracaso en esta vida es no intentar las cosas que queremos. Este es el peor fracaso. Es una persona que es incorruptible, es una persona que es insobornable, es una persona que no se deja comprar y vive de acuerdo con sus convicciones. En tercer y último lugar, esta mañana, para nuestra sorpresa, la Biblia nos dice que cuando buscamos a Dios, Él se deja encontrar. Dicho de otra forma, ella hacía tiempo que nos estaba buscando. Es como dicen muchos de nuestros himnos, Señor, yo te amaba a ti solo para darme cuenta que tú me amaste primero. El justo por la fe vivirá. Habacuc 2:4.
Solo existe una forma de vivir y es vivir por fe. Yo esto lo puedo decir y vosotros me vais a entender esta mañana. Solo a unas mujeres, compañeras vuestras, se les ocurriría el domingo de resurrección ir a ver el sepulcro sin preguntarse antes quién iba a remover la piedra. Y esto se llama fe. Los hombres hubiésemos hecho un comité, otro comité, hubiésemos nombrado delegados, subdelegados, a ver quién va a mover la piedra. ¿Vosotros salís con entusiasmo? Con fe, ¿ya quién va a mover la piedra? Pero esto es fe. Y para sorpresa de muchos hombres, o de algunos, Dios se revela, en primer lugar, a una mujer llamada María. Y como decía muy bien el pastor David Burd, de alguna forma se cierra el paréntesis que se abrió en Génesis. Es cierto que Eva pecó primero, pero es cierto que María muestra el poder de Dios viendo a Jesús resucitado, también en otro jardín. Hay mucha profundidad en la palabra de Dios, pero y más. Sabéis que habían dos testimonios que los jueces no aceptaban en tiempos de Jesús, el de los pastores y el de las mujeres. No era válido. Pero Jesús se revela a una mujer, se revela la fe, porque solo existe una forma de vivir, y yo diría más, y de morir, y es a través de la fe. La historia de la humanidad no se escribe en Wall Street, lo sabéis, ¿verdad? Ni en la OTAN, ni en ningún poder. La historia de la humanidad se escribe con personas que escogen hacer de la fe su estilo de vida. Por eso la genealogía de Jesús no está llena de personas importantes, está llena de personas que son hijos e hijas de Abraham, que viven por fe. La fe, lo dice Philip Yancey, una metáfora preciosa, la fe es como un tapiz, la fe es como una alfombra que Dios ha estado tejiendo desde el principio de la historia hasta el final de la historia de la humanidad. Si lo miramos desde abajo, el tapiz, veremos que hay muchos hilos que se entrecruzan unos con otros y casi no tendrán sentido. Señor, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué no respondiste conforme a lo que yo esperaba? ¿Por qué no me sanaste? ¿Por qué me arruiné? Hilos sueltos. Pero un día veremos el tapiz acabado y veremos que es precioso y perfecto. Yo recuerdo que de los versículos que más daño me hicieron cuando falleció mi esposa, lo digo para que no lo digáis, todo ayuda bien, Josep. Into the stomach. Todo ayuda bien. Está en la Biblia, pero no lo entendemos. No digáis a una persona que ha fallecido su hijo, su hija, está en un hospital, todo ayuda bien. Guardároslo. En la eternidad, todo ayuda bien. La palabra de Dios es bien cierta. Pero ese día va a ser cuando veamos el tapiz completo. Ahora vemos los hilos. Y por fe, fijaos, creemos que el tapiz se está haciendo de forma perfecta. Porque el autor sabe lo que se hace. El Señor busca en ti y en mí corazones receptivos para seguir tejiendo la historia que un día llegará a su fin. 3b. Dios recompensa a quienes lo buscan. Hebreos 11:5. El Señor le concede a Tamar un sentido de trascendencia que buscaba, pero mucho más allá de lo que ella había imaginado. Mateo 1, versículos 1 y 3. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Judá engendró de Tamar a Fares y Zara. Imaginaos. Tamar formará parte de la genealogía del rey David y de Jesús. Pero si no es judía, si es mujer, pues el Espíritu Santo la pone ahí. Dios rompe esquemas. Dios
siempre sorprende y nos da mucho más de lo que pedimos o incluso imaginamos, porque es generoso y nos anima a alargar el sitio de nuestras tiendas, a apuntalar nuestras estacas, dice Isaías, para recibir su bendición. El Evangelio de Jesucristo no está fundado en mitos, sino en hechos, en personas históricas, y por eso Mateo tiene interés en colocar su genealogía al principio del Evangelio. Jesús, como Rey de Reyes, es descendiente del rey David, pero como autor y consumador de la fe, Jesús es hijo de Abraham, en clara referencia al linaje de la promesa y de la gracia. Y Dios muestra en la genealogía un Dios de diferentes personalidades, de circunstancias muy diversas y personas como Tamar. ¿Qué hace Dios con Tamar? Le devuelve su dignidad. Hermano, hermana y algún hermano, Dios va a devolver nuestra dignidad. Algunas veces en este mundo, pero esa falta de dignidad, si me permitís, que nos quita la edad, que nos quita la enfermedad, que nos quitan los problemas, Dios la va a restituir. Dios la va a restituir. ¿Qué más va a hacer en Tamar? Va a mostrar el poder regenerador de la gracia. Algunos de nosotros supimos lo que era la religión y supimos también lo que eran las tinieblas y intentar alcanzar la salvación por nuestros méritos, pero lo que realmente cambia y sigue cambiando nuestro corazón es la gracia de Dios, quien borra el pecado, quien nos da una nueva perspectiva y nos enseña a tratar a las personas también con gracia. De esa unión incestuosa, un hombre y su nuera, Dios va a proveer al gran Redentor de la humanidad. La historia de Tamar nos recuerda que Dios es soberano, que tú y yo no tenemos que enseñar cómo se hace el tapiz, Y sobre todo la historia de Tamar nos hace mirar hacia Cristo. Como os decía antes, quien ha querido llevar muchos hijos a la eternidad. Concluimos. Hemos de reconocer con cierta tristeza que en Judá estamos todos nosotros. Todos nosotros tenemos culpas inconfesadas. Yo no sé vosotras, pero a mí me suceda un día lo que canta Marcos Vidal en su canción Cara a Cara. Cuando esté delante del Señor, permitirme, qué vergüenza. Qué vergüenza. Todos nosotros hemos tomado malas decisiones, no solo los demás, nosotros, tú y yo. Todos nosotros hemos recibido duros golpes en la vida, que nos han desequilibrado, ¿verdad? Todos nosotros hemos tenido amistades tóxicas o personas que nos han influenciado para mal. Todos nosotros a veces hemos perdido la perspectiva de nuestro peregrinaje y nos han tenido que rescatar. Todos nosotros somos en realidad muy frágiles. Nos desanimamos, nos llenamos de autocompasión. Ay, pobret de mí, no t'ho mereixes. Tanta cosa que nos decimos. Todos nosotros a veces vamos caminando como Judá, como autómatas. Pasan los años y parece que no, nada significativo, Estamos preparados para el amor, pero ¿cuánto nos cuestan las pérdidas y las cosas tristes? Hasta que intentamos entender que no solo el amor, sino también las pérdidas forman parte de nuestra vida. ¿Dónde van a figurar nuestros nombres? ¿Dónde te gustaría que estuviera tu nombre escrito? Tamar estaba grabada en la genealogía de Jesús y tu nombre, si has recibido a Cristo, va a estar en un libro precioso. Se llama, según Apocalipsis, el libro de los justos. El libro de los justos. Aquel libro escrito con una tinta
que ni el paso del tiempo ni nuestros errores van a poder borrar. Allí está escrito tu nombre. El libro de los justos, el libro de la vida. Es el libro por el cual hemos sido incorporados no por nuestros méritos, sino porque un día nos acogimos a los brazos de nuestro Salvador. Acabamos aquí. Hay dos preguntitas. Vamos aquí, que vuestros estómagos están diciendo paella, paellita. Bueno, yo no me he mirado las preguntas, nunca me las mido. Y siempre digo lo mismo. Es el rato en el cual siento más tremoló. Porque más o menos lo que os decía esta mañana lo llevo preparado, pero las preguntas no. Y casi siempre son muy difíciles. Ya miro una y ya es muy difícil. Bueno, digo siempre lo mismo en las preguntas. Como decía el apóstol Pablo, hay cosas que están muy claras en las Escrituras y otras cosas es lo que dice Josep. Como sé que se está grabando, yo pediría que las preguntas no se graben y las respuestas tampoco. Quedan para nosotros esta mañana. ¿Qué piensa del embarazo in vitro u otras maneras no naturales, no cristianas o no cristiano?